Bien, buenas tardes, de nuevo bienvenido a Encuentros de Humanidades y Filosofía. Hoy un tema muy importante porque son nuestras personas mayores, las más sabias, a las que más respeto y cuidado debemos tener. Está con nosotros Iñaki Martín Esazarra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿cómo surgió las asociaciones de defensa de pensionistas, de sus derechos? Por ejemplo, la de Asociación Pensionistas Áraba, ¿no? La que tú Pues eres portavoz. pues surgió a raíz de, hace 3 años ya, a raíz del hartazgo que había por parte de los pensionistas de lo que nos estaban dando como pensión. En aquellos momentos que estaba el PP gobernando, pues nos estaban dando una subida de pensiones todos los años del 0,25. Antes, pues cuando el gobierno de socialista Zapatero, las pensiones se revalorizaban según el IPC, pero incluso, bueno, llegó en su último año de mandato, se las congeló. Y el PP lo que hizo es subirnos la reforma de las pensiones, fue hacer un decreto que nos subían el 0,25 nada más. Bueno, pues era la carta que nos mandaba todos los años la Fátima Báñez, que era la ministra de Trabajo, diciendo que bueno, habían hecho un gran esfuerzo para que nuestras pensiones pues tuvieran un aumento de 0,25, pues ya la gente dijo, esta señora nos está tomando el pelo. Y bueno, pues costaba más la carta que nos mandaba que el 0,25 que nos subía. ¿eh? Entonces, bueno, pues la gente ya se hartó y salió espontáneamente a las calles, a las plazas, y bueno, pues no solamente en Euskadi, sino en todo el resto del estado, pues la gente salió. Fue una cosa, pues muy, muy espontánea. A raíz de aquel movimiento, en concreto en Vitoria, que donde soy yo y donde la asociación que actualmente soy portavoz, pues lo que hicimos, había 3 asociaciones de pensionistas que ya existían, antes de esto ya existían estas asociaciones, nos unimos pues para tratar de coordinar mejor el movimiento y darle un poco de, bueno, de contenido, de organización, etcétera, etcétera. Además, con la pretensión de que, bueno, pues que no se fuera a los 15 días, que no desapareciera esta movilización, que nos pareció muy importante, porque salimos cientos o miles de pensionistas, bueno, a nivel del Estado, pues un montón, pues posiblemente igual 1 millón de pensionistas salimos a la calle, ¿verdad? Entonces Sí, nos sí. parecía que era importante que un movimiento de este tipo pues se consolidase, ¿verdad? Porque si queríamos de alguna manera pues echar abajo ese 0,25, pues había que darle pues continuidad a la movilización. Y bueno, pues en las asociaciones que conformamos lo que hoy en día sería Pensionista Caraba, la componíamos o la componen por una vida digna, COESPE de Álava y Araba Pensionista Clanea. Estas 3 asociaciones nos juntamos y de alguna manera fuimos tratando de coordinar las acciones que se iban a hacer cada lunes, las reivindicaciones la hoja que repartíamos, porque todos los lunes repartimos también una hoja a la gente, hablando pues sobre las pensiones, sobre el factor de sostenibilidad, sobre el aumento, cuánto sería el aumento en la pensión mínima garantizada, que según la Carta Social Europea, que son 1080, y explicando por qué de estas cosas. Y Pues, ahora, por ejemplo, perdona Iñaki, ahora también reivindicáis la seguridad en las residencias de ancianos porque eh, más del 80% de las muertes de COVID eh, en todo el estado han sido de pensionistas, de jubilados, de personas ancianas. Y apenas se dice eso en televisión. Eso es lo que más llama la atención. Y no se ataja ese problema de las residencias, no se pone seguridad. Solamente en el confinamiento creo recordar que hubo una residencia, no sé si por Gerona, donde no entró el virus, porque se quedaron los trabajadores, o en Navarra también, donde se quedaron los trabajadores conviviendo con los ancianos.
¿No es así? Así es, sí, sí. Yo conozco el caso que es, bueno, más cercano, que es el de Estella, que es en Navarra, Estella, en eso. Navarra, donde los Mm, trabajadores se confinaron con ellos para evitar mm, que pudieran entrar mm, el virus en la residencia. Pero como dices tú, es un drama lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y una tragedia mm, porque efectivamente el 80% de los fallecidos por el COVID pues ha sido de gente que estaba en las residencias, de gente anciana, dependiente, que estaba en las residencias. Y a nosotros nos ha preocupado mucho esto porque hemos detectado de que efectivamente mm, las residencias pues no se atendía a la gente como se debe de atender. Y entonces estamos mm, reivindicando que haya unas residencias públicas dignas donde se atienda convenientemente a la gente que tiene dependencia y tiene que estar en las residencias porque no le queda más remedio. Pero, por mm. desgracia, las residencias se han convertido en un negocio privado. Ahí están metidos, pues muchos, hasta fondos buitres y todo este tipo de cosas, están metidos en este tipo de cosas. Y por lo tanto, pues el cuidado era lo último que de alguna manera se atendía. Era más Mm. importante pues hacer el negocio con las distintas cuotas que cobraban de la gente mayor que estaba en las residencias y, bueno, incluso se ha detectado que ni si tenían la mínima asistencia médica, es decir, ni tenían médicos, ni tenían enfermeras, ni tenían auxiliares, estaban camuflados además trabajadores que no tenían incluso especialización en cuidados geriátricos y ha pasado pues lo que ha pasado. Entonces, bueno, ahora parece que algunos sitios les ha llamado la alarma y aquí en concreto en el País Vasco las diputaciones que son las responsables de las residencias se han empezado a poner las pilas y a empezar a tener controles y tener inspecciones a las residencias para ver cómo están. Pero ya os digo que ha sido una tragedia y todavía falta mucho, falta mucho. Se están poniendo parches, no se están poniendo soluciones, se están poniendo parches. Y nosotros estamos exigiendo eso, que sean públicas, que dejen de ser un negocio. La Diputación Foral de Álava, en concreto, te digo un dato. Llevamos Mm. 21 años sin que se haya creado una plaza pública. 21 años. Todas las plazas que se han creado han sido privadas. Con eso ya Mm. te digo todo. No quieren efectivamente publicitar todo este tipo de servicios y lo que quieren es externalizarlos y dárselos a amigos suyos para que hagan sus negocios. Y esto Mm. nosotros creemos que no se puede tolerar y es una de las cosas que actualmente también está dentro, digamos, de las reivindicaciones que estamos planteando. No, no se debe tolerar porque cuando una sociedad deja de cuidar a sus mayores, dice mucho de lo bajo que ha caído moralmente. Así es. No solo sus políticos, sino la gente en general, cuando no deja de cuidar a sus mayores. Y no es solo no solo estáis pidiendo cosas de dinero, estáis pidiendo dignidad humana, personal, Sí, sí. trato como se está viendo en la residencia. Así es. Y eso va, yo creo que eso va a vuestro favor y va a aumentar las asociaciones de pensionistas que reivindican todos los derechos. No solamente lo que dicen las 1.000 y pico euros de la Carta Social Europea, que también, que eso es importante porque eso Sí, sí, no, significa no. también la seguridad y las necesidades, sino también fijarse en los lugares donde no hay trato humano a las personas y más a las personas mayores, que Sí, así es. no solamente son los niños, los jóvenes, sino las personas mayores necesitan porque han hecho su trabajo y son las que, como he dicho al principio, las que más saben, las que más prudentes y las que más pueden ayudar a la sociedad. Y una sociedad que no ayude ni cuide se está convirtiendo en inhumana. Y es una labor que hay que reivindicar también. Entonces, cuéntanos lo de la Carta Social y las reivindicaciones Sí, de las pensiones, juntos con sí. las viudas o incapacitados, ¿no? Porque no solamente sois pensionistas, sino también hay muchos tipos de pensionistas, ¿no? Claro, sí, sí. Pensionistas engloba todo. Entra Sí. jubilación, entran pensionistas por invalidez, entran gente que no cotizó y que por lo tanto
pues está cobrando también un subsidio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, te comento un poco más o menos. Nosotros, nuestra razón fundamental, aparte que, bueno, ya conseguimos con nuestras movilizaciones de que ahora nuestras pensiones se revaloricen según el IPC. Esta fue una conquista. No es de la mesa social que se ha generado el otro día, firmó, no. Esto se consiguió a los 3 meses de estar en la calle. Es decir, acuerdo, que además, no es lo que dice no es lo que hizo la televisión de que se reúne la ministra, llega a un acuerdo y se con los apuntan el tanto. No, sindicatos no. y con Ha la sido, COE. salir a la calle y reivindicar, Efectivamente. como siempre se ha hecho en todas las luchas. O sea, a los 3 meses de estar en la calle, el PNV y el Partido Popular acordaron subir ya las pensiones según el IPC, a cambio de que el PNV le apoyara los presupuestos, ¿verdad? Esto fue así, ¿eh? Y se aplazó el factor de sostenibilidad, que si quieres también hablaremos un poco del factor de sostenibilidad. Bueno, pues entonces se consiguió ya. A partir de entonces no está tampoco tan asegurado. Bien, el gobierno lo ha querido ahora meter en una reforma nueva de pensiones, etcétera. Pero puede venir otro gobierno, como pasó cuando llegó el PP contra lo que ya tenía planteado el gobierno Zapatero, lo echó todo bajo la reforma de Zapatero y puso su reforma. Así que nosotros estamos exigiendo fundamentalmente que la revalorización de las pensiones tiene que estar en la Constitución, en un punto de la Constitución, no en una ley de reforma, sino en un punto, para que eso el gobierno que gobierne pues no lo pueda cambiar. Como decimos en nuestras reivindicaciones y gritos en la calle, decimos gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, ¿verdad? Pues eso. Entonces, esto es una de las cosas que tiene que quedar claro. Vale, está mejor, evidentemente, que esté más seguro en una reforma que se pueda aprobar en el Parlamento, pero este punto se consiguió porque estábamos en la calle, así de claro. Y así se ha ido manteniendo, es decir, a partir de ese momento nosotros ya dejamos de cobrar el 0,25 y las pensiones se fueron cobrando revalorizadas según el IPC. Es más, tuvimos un año, no sé si fue el siguiente, el 2020, cuando, como subió más el coste de la vida de lo que nos habían dado en un principio, previendo las previsiones del IPC, pues tuvimos una paga de la diferencia entre lo que nos habían dado y lo que había subido el coste de la vida. Vale. Bien, esto de alguna manera pues lo hemos conseguido en el movimiento, no se ha conseguido por parte de esa mesa social que hablan de los ministros con los sindicatos, no. Los sindicatos es una vergüenza, porque esto hubiera tenido que ser una cosa que se tenían que haber ocupado ellos, si defienden a los trabajadores. No. Se han puesto a la defensiva cuando el movimiento les ha sobrepasado. El movimiento les ha sobrepasado y entonces se han puesto a la defensiva. Cuando hemos querido hacer movilizaciones en torno a esta cuestión por un sistema público de pensiones digno y suficiente, no han querido estar con nosotros. No han querido. Ellos decían que ya sabían lo que tenían que hacer y que tenían los medios para poder, de alguna manera, presionar. No sé qué presión han tenido, de luego, porque de luego por parte de ellos no ha habido ninguna conquista. Bueno, a lo que íbamos. Estas conquistas, como que se aplazase el factor de sostenibilidad hasta el año 2027, fue fruto de esto. Una vez de que llevamos tiempo esto, vamos incorporando nuevas cosas. Ya no solamente es la revalorización, sino que además, decimos, las pensiones mínimas están hechas unos zorros. Una mierda lo que se cobra de pensión mínima. Con eso no da para... ¿Qué pensión mínima? ¿Cuál es la pensión mínima? Te digo, la pensión mínima actualmente, te digo, la pensión mínima actualmente está en 683 euros. Independientemente que sea Euskadi o que sea No, eso es para todo el Andalucía. Estado. Eso es para todo el Estado. 683. Tú dime con 683 cómo puedes vivir. Claro, sobre todo en Euskadi, que es un nivel... Bueno, en Euskadi y en cualquier lado. En cualquier lado, claro. 83 euros, pues
ahora con la subida de la luz, pues ya Por el seguido. o estás en penumbras o a ver qué haces. Mm. Bueno, con 683 es la pensión mínima que existe. La pensión de viudedad, la pensión de viudedad, por ejemplo, tenemos la pensión de viudedad, a ver, te digo, que todavía es más baja, claro. Mm. Pues, no, también la misma, 683, mira, 683, eso es, 683 también es la pensión de viudedad. ¿Mm? Mm. Con vamos a ver. Y esto con 65 años, ¿eh? Con menos de Mm. 65 años sería 639 y menor de 60 años 517. Mm. Esto es un poco las pensiones que existen hoy en día. Nosotros Mm. estamos reivindicando 1.080 euros. Porque Y lo por, dice la Carta Social Europea. eso es. ¿A qué Mm. representa esa cifra? Al 60% del salario de los salarios medios. Mm. Los salarios medios, el 60% de los salarios medios de la zona donde estés, dan 1.080 euros. Bueno, ahora ha subido un poco más, serían 1.086 o no sé cuánto sería. Pero bueno, por ahí, esa es la cifra que nosotros estamos exigiendo, que se corresponde a un salario mínimo de 1.200 euros. Eso sería un poco la equivalencia. Un salario mínimo de 1.200 euros le correspondería una pensión mínima de 1.080. Con esto lograríamos dos cosas. Dignificar, por una parte, las pensiones. Tampoco es una maravilla, 1.080, pero bueno, es mucho más digno que cobrar las 683 euros que estamos hablando. Y Mm. por otra parte, también eliminar lo que sería la brecha en las pensiones también. Hay una brecha salarial en los trabajos, pero también en las pensiones. Porque evidentemente las mujeres han cotizado menos que los hombres. Muchas dejaron de trabajar para dedicarse al cuidado y al hogar y por lo tanto pues han cotizado menos y tienen unas pensiones todavía pues más bajas. Y entonces con esto de alguna manera lograríamos dos aspectos. Uno, tener efectivamente una pensión mínima digna y otro que también que la tendrían también pues todas las mujeres, viudas, etcétera, etcétera. Todo el mundo estaría al mismo nivel, como mínimo. Esta es una de las reivindicaciones que hemos seguido luchando en la calle. Esta es una reivindicación que es extraño, pero fíjate tú que esta última negociación que han tenido los sindicatos con el gobierno, el ministro Escrivá hablando de la reforma de las Mm. pensiones que se va a hacer, no sé qué, en ningún momento están hablando de la pensión mínima, en ningún momento. Están hablando de alargar la edad de jubilación, están hablando de penalizar a los que se quieran jubilar antes, pero no hablan de las pensiones de viudedad, no hablan de la pensión mínima. De esas cosas parece ser que no existen. Y esto es Mm. una cosa que nosotros queremos que se tiene que tratar. Y estamos presionando para que esto se trate y se hable. El Pacto de Toledo, el famoso Pacto de Toledo, que es el que entiende o entendía por parte del Parlamento de elaborar o estudiar la base de lo que pueda ser la reforma laboral o la reforma de las pensiones ahora, tampoco lo tocaba. Hablaba, sí, habló de que efectivamente que había que reducir, aconsejaba reducir la brecha de las pensiones, pero no hablaba de cantidad, ni cómo, ni... Y entonces, bueno, pues ahí andamos. Esta es una de las cosas también que estamos tratando de movilizar y que se nos oiga. Sí. Otro de los puntos que tenemos también es la eliminación del factor de sostenibilidad, que ahora la han cambiado, ahora le han puesto un nombre. ¿En qué consiste exactamente ese factor y por qué está polémico? Pues mira, Mm. esto también fue dentro de la reforma de pensiones del Partido Popular. Dijeron, bueno, como las pensiones, porque estos jugaban, y hablaremos del tema también como estos
jugaban con lo que bueno, está diciendo la banca, el Banco España, las aseguradoras, todo esto, de que el sistema de pensiones actual no es sostenible. Y entonces, como no es sostenible, pues hay que eliminar gastos para que todo el mundo tenga una pensión pequeñita, pero bueno, que tenga una pensión pequeñita. Pero ¿quién dice eso, Iñaki? ¿Quién dice exactamente? Porque yo lo he oído por todo el mundo, lo que más se oye. El sistema de pensiones que tenemos no es sostenible. ¿Por qué lo Bueno, dicen y por qué lo dicen tanto y por qué lo dicen sin razones? sí. Mira, es una cosa interesante. Efectivamente, estamos hablando de lo público, también hemos hablado de las Sí, residencias, de lo público. Lo sí. público no es una cosa para el sistema capitalista no es una cosa que interese. No cabe duda de que el estado de bienestar nos ha dejado unas cosas muy interesantes, como sería una sanidad pública, una enseñanza pública, un sistema de pensiones público, y esto se lo quieren desmantelar, porque esto no es negocio, para ellos es un gasto, no es una inversión, sino es un gasto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que están aquí con muchos intereses, tanto la banca como las aseguradoras, tratando de crear fondos de pensiones privados. Eso es un negocio. Tú date cuenta, somos 9 millones de pensionistas. Fíjate tú qué chollo Claro. tienen ahí. Tienen un campo, bueno, para sembrar todo lo que quieran. Entonces, ahí es donde está el tema. Hay que desmantelar el sistema público de pensiones para que se favorezca las pensiones privadas. Bueno, eso van a lo suyo, evidentemente. Esto es una utopía, porque a ver quién se puede hacer un plan de pensiones con los salarios que existen. Pero bueno, intentan pescar lo que puedan, y ahí andan. Y entonces, de ahí viene toda esta historia diciendo el sistema de pensiones no es sostenible. Pues sí es sostenible y además, mira, por dónde una de las cosas positivas que ha tenido el famoso Pacto de Toledo es que han podido comprobar de que el sistema público de pensiones es sostenible. ¿Qué ha pasado para tener la situación actual de las pensiones? Pues que la Seguridad Social ha tenido que acometer una serie de gastos que no eran propios de la Seguridad Social. Y entonces de la Seguridad Social se sacaba dinero para un montón de cosas. Incluso para pagar y salvar a la banca en el momento de esto. De ahí también salió. Entonces, el Estado debe a la Seguridad Social un montón de miles de millones. Te estoy hablando de miles de millones. Le debe el Estado a la Seguridad Social. Ahora han hablado que van a empezar a pagar. En esta historia también de la reforma, pues ya se ha quedado en que se va a empezar a pagar por parte del Estado a la Seguridad Social la parte que debe. Pero claro, tiene que dar mucho más cantidad, porque no sé si han acordado, no sé si el 2% por cada año. O sea, no es bueno, tienen que dar bastante más de lo que esto, si de alguna manera se quiere liquidar esa deuda que se tiene por parte del Estado con la Seguridad Social. Y esto de alguna manera se ha analizado por parte del Pacto de Toledo y se ha demostrado que el sistema público de pensiones es sostenible. O sea que esa cuestión que nos dicen de que la pirámide invertida de la población, Ya, todo eso sí, sí, son sí, sí. excusas. Bueno, claro. Son excusas. Te quiero decir que actualmente el sistema, y además es una cosa que nunca puede ser una quiebra la seguridad social o la enseñanza o la sanidad. Si tienen pérdidas, ¿quién las cubre? Las cubre el Estado, los presupuestos del Estado. Y nosotros estamos ya diciendo, efectivamente, si con las cotizaciones de las trabajadoras y trabajadores no se puede cubrir las pensiones, pues habrá que coger o aportar por parte del Estado una cantidad de los presupuestos para cubrir las pensiones. A ver, ¿el ejército es rentable? Digo, no saca ninguna rentabilidad. Ninguna rentabilidad. Y el Bueno, ejército, hay una sección que creo que es de Zapatero, que en tiempos de Zapatero, que son la UME, las unidades de emergencia, militar de sí, emergencia, esas sí son útiles.
Bueno, una cosa es que sean útiles. Y Sí. otra cosa, y otra cosa es si de alguna manera eso es rentable. ¿Mm? Ah, bueno, claro, rentable. Rentable. ¿O es sostenible? ¿Es sostenible? No es sostenible. Hombre, si lo miras desde qué beneficio saca y qué gastos tiene, pues Mm, evidentemente, si lo miramos así, pero nadie se cuestiona eso. O sea, mm, el ejército es una inversión, invertimos en el ejército. ¿No? mm. Invertimos en la Casa Real, no, la Casa Real no gasta. Invertimos para que la Casa Bueno, Real. Iñaki, cuando hables de eso te van a acusar de demagogo. Te van a Bueno, acusar. pues me pueden decir lo que quieran, pero es la puta verdad. Es la puta verdad. O sea, es que es así. O sea, hay un montón de gastos ¿eh? del Estado que es así, se cubren con los presupuestos. Las partidas que se Mm, dedican, pues se cubren con eso. Y la enseñanza, pues evidentemente, si queremos tener un sistema público de enseñanza, pues no debemos decir cuánto gasta la enseñanza, no. ¿Qué invertimos en la enseñanza? ¿Cuánto invertimos? Para que sea una mm. enseñanza de calidad para todos, igualitaria, Ese etcétera. es el problema, ese es el problema, Iñaki, porque cuando hablan de enseñanza, de educación, de sanidad, de pensiones, en vez de hablar en términos de qué falta para mejorarlo, Claro. para la dignidad y todo, en vez de hablar de eso, Sí, sí. los tertulianos, los medios de comunicación, incluso los economistas, hablan en términos de empresa, de beneficio, a ver cómo podemos hacer esto más, que gastemos menos, ¿no? Que pongamos menos profesores, que pongamos menos asistentes médicos en la residencia, que Ah, pongamos menos. Hablan en términos de negocio claro, de banquero, gastos, esos son de gastos, ¿entiendes? gastos. Sí, Son gastos y tal. Oye, esto, fíjate tú cómo ha subido los gastos de la sanidad. sí, Pues no, sí, normal, sí, pues sí. si estamos más gente y cada vez no sé, la O, gente os vive más recordará años. a Cristian Lagarde que decía, no, si es que ahora sobran muchas personas mayores, llegó a decir. Y Efectivamente. ahí está, ahora con los años la presidenta del Banco Europeo, Europeo, Central efectivamente. Europeo, creo que es. Sí, sí, así es. Y entonces, bueno, pues, te quiero decir que un poco por ahí viene la historia, es decir, de que eso sí que es demagogia pura, que no es sostenible, esa historia. Entonces, ¿qué hizo el PP? Pues dice, bueno, pues como hay que quitar gastos, pues bajamos las pensiones, y entonces para bajar las pensiones, un sistema para bajarlas, aparte de darnos solamente el 0,25, aparte de eso, decían, bueno, pues vamos a penalizar, si hay la esperanza de vida es mayor de lo que se presupone, pues entonces hay una fórmula, hicieron una fórmula para la pensión que la gente cuando terminara de trabajar y tenía como una pensión y en ese momento la esperanza de vida era por encima de lo que estaba previsto, pues se les aplicaba una reducción a su pensión, porque iban a vivir más años de los previstos. Y entonces no podía ser. Entonces, si teníamos previsto para darte a ti de pensiones no sé, en 20 años se supone de esperanza de vida, pero vas a tener una esperanza de vida de 25, pues te lo vamos a bajar, porque no tenemos dinero más que para 20. Ese es el factor de sostenibilidad para que se entienda. Es una fórmula un poco compleja, pero bueno, en definitiva lo que se pretendía es penalizar la esperanza de vida de la Sí, sí, gente cuando se fuera a ese jubilar. factor, cuando lo oigamos, quiere decir que no se puede vivir muchos años. No se, hay Efectivamente, que vivir los años que sí, tenemos previstos calculados. Por lo eso es. menos la mayoría de la gente. Bueno, ya una Efectivamente, minoría ya sí puede vivir todo el tiempo que efectivamente. quiera, aunque esté en Abu Dhabi y no pague, ¿no? Entonces, ese es un poco el sistema que tenían para ahorrarse en pensiones. Entonces, hablaban, claro, hacía una proyección de aquí al año 2050, bueno, hacen esas proyecciones que suelen hacer, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues con eso se ahorraban, pues no sé cuántos millones para las pensiones. Esa era otra de las fórmulas. Bueno, ahora el ministro del gobierno progresista, el Escrivá, ya ha empezado a hablar también con los sindicatos de que este es un tema, lo han dejado para noviembre, para tratarlo en noviembre.
Ellos aducen que desde Europa les están exigiendo también, pues, que las pensiones se tienen que controlar y entonces hablan, ahora le han puesto el nombre de mecanismo de equidad intergeneracional. Que Que en definitiva es lo mismo, es lo o va a ser mismo. lo mismo, pero le cambiamos el nombre. Eso es lo que pretende el ministro Escrivá, ¿eh? Que es un tecnócrata, está ahí de ministro de la Seguridad Social, evidentemente, Y ya y de paso con esa palabra, con esos términos, enfrentan a los jóvenes con las personas mayores. Ya de paso la enfrentan. Bueno, bueno, pues esta es un poco la historia del porqué de nuestra reivindicación de eliminar el factor de sostenibilidad y también eliminar este nuevo sistema intergeneracional que nos dicen, ¿verdad? Porque en definitiva es eso. Queremos que todas las pensiones sean dignas, que sean para todo el mundo y que no tengan ningún tipo de merma por este tipo de mecanismos, ¿verdad? Que van en definitiva a rebajar las pensiones de una manera o de otra. Porque en el fondo es esto, claro, estamos hablando, oye, fíjate qué bien que a los pensionistas ya les vamos a dar el IPC, pero también metemos de paso que si ahora si te quieres jubilar antes, te vamos a penalizar y te vamos a pagar menos la pensión que hasta ahora podrías cobrar incluso anticipadamente. O sea, si ahora la media me parece son el 7% por año adelantado de lo que de donde está la edad legal de jubilación, ahora está en casi 66 años, está en 65 años y 11 meses, me parece que está por ahí actualmente. Bueno, pues te rebajan por cada año un 7% la pensión, hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora era un poco. Antes, cuando era 65, pues era cada año era un 7%. Y depende si habías cotizado 40 años o 35 años, me parece, entonces la disminución era el 6%, era menos. Pero ahora eso lo quieren aumentar más, es decir, quieren incluso que al final, más o menos, una persona que se jubila anticipadamente, es decir, con 63 años, que sería la edad mínima de jubilación, habría una reducción del 21% de su pensión. O sea, de la pensión que le corresponde, que no sería su salario último, sino que de la pensión que le corresponde, de las cotizaciones y todo esto, de las tablas que tenga, pues se le reduciría un 21% la pensión. Pero si tú si tú además alargas tus años de trabajo y retrasas tu jubilación, pues te vamos a dar cada año una bonificación, un máximo de 12.000 euros, con un máximo de 12.000 euros. ¿Qué gente puede alargar la jubilación? Ahora el proyecto es llegar hasta los 67. Cada año va progresivamente subiendo la edad legal. Bueno, pues, ¿quién puede alargar la jubilación con esos años? ¿Verdad? Pues gente que tenga trabajos pues muy livianos. Muy livianos. claro. Pues gente, profesionales liberales, gente que está en puestos directivos, gente que no pisa un taller o un tajo. O que no pisa un aula con 40 Efectivamente, alumnos, 50. bueno, con 30 niños, es lo mismo. Uy, con Entonces, 30, la claro. gente que llega a los 63 años llega jodida. Llega jodida. O sea, yo veo, yo he visto en mi fábrica, yo trabajaba, chavales que tenían 29 años, habían entrado con 21, con 22 años y con 29 años y tenían la espalda ya rota, jodida la espalda, por las posiciones que tenían. Es una empresa automovilística y por lo tanto en la cadena de montaje las posturas que se tienen repetitivas de coche tras coche, tras coche, tras coche, al final eso se paga. Y estás en la construcción levantando pesos, levantando cosas, posturas. Y la gente que llega a esa edad, pues es que no, pues es que no. Bueno, pues en vez de alguna manera,
dar ese tipo de posibilidad a la gente después de que te ha trabajado pues un montón de años, 35 o 40 o lo que fuera, o 30, es lo mismo, pero ha estado trabajando y se ha partido el lomo y encima le vas a castigar con una penalización Mm, mayor. Pero al que ha tenido un trabajo estupendo, que además es un tío que además tiene le correspondería la pensión mayor, ¿eh? La máxima pensión, mm, la de 2.500 y pico euros, esa la pensión mm, que le correspondía. Y encima le vas a bonificar a mm. cuenta más de la seguridad social, de todos. Yo creo que tiene la intención de dividir a los pensionistas, enfrentarlos entre ellos en vez de buscar la unidad de los Hombre, pensionistas. di que hay muy poca gente que, digamos, va a prorrogar eso, porque te digo que quien la puede Claro, hacer va a ser esa gente. claro, Esos no creo que estén, esos no los tenemos tampoco en las calles, ¿eh? Esa gente cuando se tampoco, jubila tampoco va a la calle ahora, ¿eh? eso Eso no va a la tampoco. calle. No, Si por no, si hay ese lado clases, no tenemos mucho miedo, de que puedan dividir mucho. Pero claro, dices, oye, esto es a costa de la seguridad social. Oye, chico, no puede ser, no puede ser. Hombre, o sea, le vamos a quitar a unos para dárselo a los que están mejor. O sea, los que están peor les quitamos para darse eso a los que están mejor. Pues hombre, me parece totalmente injusto. Y eso se ha firmado, eso se ha firmado ahora en la mesa social esta de sindicatos con el gobierno, eso se ha firmado. Y eso se llevará ahora al Parlamento, ya veremos lo que pasa en el Parlamento. sí, Posiblemente, porque en el Parlamento hay partidos, cada uno tiene sus ideas, sus propuestas sobre las pensiones y son todas muy diferentes, pero luego cuando cogen el poder es siempre lo mismo, es siempre sí, a disminuir, ¿no? sí. Cuando Disminuir, están en la oposición, dicen, parece. hay que eliminar Sí, esto, hay que eliminar esto, sí, lo sí, otro, sí. de todo esto. Y cuando están, dicen, no, bueno, No, no se puede, no se puede, ya no se puede eliminar. ¿Hay es que Europa, algún Europa, partido? Europa, ahora la disculpa es Europa, Europa. es que Europa ya nos manda. Sí, sí, es algo así, sí. Sí, sí. Bueno, pues estos son uno de los puntos fundamentales que teníamos en las reivindicaciones que tenemos los pensionistas. Otro de los puntos éramos que aquella gente, no sé si te acordarás, que con 40 años cotizados ya estaban en fábricas donde hubo reconversiones y les aplicaron ERES y tuvieron que ir a la calle. Estuvieron en la calle y entonces, ¿qué pasó? Si no tenían la edad de jubilación, ¿qué pasó? Que tuvieron una serie de años con subsidios, etcétera, hasta que empalmaron con la jubilación. ¿Y entonces qué ha pasado? Pues que, claro, unos años sin cotizar con el salario que tenían, sino en base al subsidio que les estaban cobrando, pues bajaba mucho, digamos, la cotización. Entonces, cuando llegaron a la jubilación, pues se les penalizó también, porque claro, se jubilaban con 60 años, que entonces se podían jubilar, porque eran gente que había ya, estaba, ¿cómo se llama? Cuando se empezó, ya sabes que cuando se aprobó la seguridad social en el Estado español, que la aprobó cuando el franquismo, en el año 67, 1967. Los que habían cotizado, bueno, los que no habían cotizado, los que estaban trabajando antes de esa fecha, estaban en mutualidades. En vez de tener pensiones, las mutualidades les daban, cuando se jubilaban, una prestación, pues para cuando acababan la vida laboral, bueno, pues para que no se murieran de hambre, por así decirlo. Y a partir de esa fecha se empezó a cotizar a la seguridad social. Bueno, pues mucha gente de esta eran gente que se pudo jubilar. Entonces, la gente que en aquel momento estaba trabajando en el año 67 y empezó a cotizar a partir del año 67, eso se podían acoger a una jubilación anticipada a los 60 años, pero claro, con reducciones. Como te he dicho antes, con el 6% si es que habías cotizado 40 años, o un 7% si habías cotizado menos. Entonces se les penalizó. Entonces eso decimos, joder, gente que ellos no tuvieron la culpa de no cotizar, sino que porque las empresas se cerraron y les mandaron a la calle, pues pedimos que no se les aplicaran los coeficientes reductores y que se les considerara sin reducción a los 65 años. Y entonces, bueno, esta es otra de las cosas que tenemos de reivindicado.
claro, cada vez hay menos de estos porque se van muriendo. Claro, esta es gente ya que tiene una bastante edad. ¿Eh? Pero no cabe duda que es una injusticia. ¿Eh? Han cotizado 40 años y no tienen derecho a tener una pensión al 100%, al 100% de su pensión. Entonces, esta era otra de Esas injusticias, sí. las injusticias. Otra de las cosas que estamos planteando, estamos en contra de la privatización de las pensiones. Hay el ministro que escriba, que también, eso no se lo manda a Europa, esto es una cosa de él. Una idea Sí, genial sí. de los políticos, que hay que ponerse a Claro, temblar cuando tienen claro. esa idea. Cuando estamos hablando de que vamos a gastar menos en pensiones, porque aunque ahora no puede decir el ministro eso de que no es sostenible, porque se le ha demostrado que es sostenible, pero hay que gastar menos, hay que seguir gastando menos en pensiones, pues, ¿qué pasa? Pues, claro, sí, bien, vale, las pensiones ya bueno, se van a revalorizar, tal, esto, pero queremos en un futuro que la pensión pública sea, si ahora es el 100% de tu prestación cuando te jubilas, pues en un futuro ir incorporando parte de una pensión privada, parte de una pensión privada. Y entonces, aquí en Euskadi, además, ya hace años ya, esto fue un invento que se hizo por parte del PNV, se hizo las entidades de previsión social voluntaria, así se llaman, EPSVs. ¿Y esto qué consiste? Bueno, consiste en que para que tu pensión después, cuando te jubiles, la puedas complementar con otra cantidad y mejorar tu pensión, la que te quede, pues vas cotizando en la empresa, hace una caja, tú pones un tanto, un 2%, la empresa pone otro tanto, un 2, un 3, un 4%, lo que fuera, al acuerdo que se llegan en los convenios, y entonces eso todo va a una hucha, lo que pones tú y lo que pone la empresa, y además tiene eso que pones tú y lo que pone también la empresa, tiene deducciones fiscales. Te deducen fiscalmente, te deducen. Si al año has metido pues 1.500 euros, pues 1.500 euros que se te deducen un 15% de la IRPF. Y a la empresa le deducen mucho más, claro. Le deducen mucho más. Y eso, cuando llegas a la jubilación, pues lo que te haces es decir, bueno, si yo he metido aquí y lo que me ha metido la empresa, pues supone, vamos a suponer, no sé, te digo una cantidad así, no sé, 40.000 euros, lo que es, no, 30.000, no sé, una cantidad, que sea. Pues eso me lo llevo yo, me lo llevo a casa como complemento a mi pensión. Tengo la pensión pública, pero además como a mí en estos años que he estado trabajando, la empresa y yo he ido metiendo a la hucha un dinero, pues eso me lo llevo. Y entonces sí que tienes que pagar fiscalmente, claro, porque tú has estado beneficiado fiscalmente durante X años, te has estado poniendo esto en la caja y cuando sales, pues un 40% de la cantidad que te llevas entra a ser tienes que declararla en la declaración de la renta. Es un ingreso más que has tenido y al tanto por ciento que te corresponda según las tablas que hay en cada sitio del IRPF. En Euskadi tenemos unas tablas que son diferentes al resto del Estado porque aquí hay concierto económico y se tiene un sistema fiscal totalmente independiente del Estado. Entonces, eso después lo tienes que aportar a lo que te corresponda. O bien si esa cantidad que llevas y decides, bueno, yo lo que tengo aquí lo quiero mes a mes, por ejemplo, que me den mes a mes esa aportación más, pues para eso, pues para tener una pensión y una cantidad un poco mayor de la. Pues también, eso también después lo tienes que declarar. O sea, eso es un ingreso más extraordinario que tienes y tienes que cotizar a Hacienda. Entonces, ese sistema lo quiere aplicar ahora este señor a todo el Estado. Entonces, es una cosa de locura porque no sé, dices, claro, no todo el mundo está trabajando en fábricas que estén de acuerdo en hacer eso.
de aportar un dinero al trabajador para que se jubile. No hay muchas que estén de acuerdo. Empresas grandes, bueno, no sé, y dándoles beneficios fiscales, pues igual, bien. Pero hay cantidad de autónomos que estos, ¿qué haces con los autónomos? ¿Eh? Claro. ¿Lo pone el Estado o quién lo pone? Porque ellos no lo O van a con poner. los tipos de contratos de camarero, Claro, de y después los tipos tiempo de contratos, es parcial. decir, contratos que Claro. hoy la mayoría de los contratos son pues parciales, son unos trabajos totalmente precarios de meses, de semanas, bueno, esa gente, ostras, ¿qué hace el Estado? ¿Lo va a aportar? Pues esto es imposible. Fíjate tú la cantidad de dinero que tendría que aportar el Estado para esto. Entonces no sé cómo se lo quiere montar. Pero bueno, lo tiene ahí en idea y ha dicho además que él va a copiar de lo que aquí se está aplicando en las EPSVs de Euskadi. No sé. Pero me parece bastante difícil que lo pueda hacer. O también efectivamente lo que estamos hablando. Vas a crear una parte de pensionistas que van a tener un beneficio y otra parte de pensionistas que no va a tener nada. O sea, ahí No sí que queda va a haber nada. una diferencia muy importante. Aparte que ya quitas el sentido de público de las pensiones, porque estás Eso, metiendo digamos, la eso. aportación privada. ¿Eh? Es la aportación privada. Porque claro, eso, ¿quién estamos pagando a los que actualmente tienen beneficios fiscales de las EPSVs? ¿Quién se lo pagamos? Nosotros. Nosotros pagamos eso. Esos beneficios fiscales se los pagamos nosotros. La administración, porque en Euskadi toda la administración tiene PSV. Se la pagamos nosotros. Claro, el funcionario que está dice, joder, pues de puta madre, a mí me, me viene una PSV, me viene una cantidad ya de regalo, pues yo no digo nada, claro. ¿Qué vas a decir? Claro, claro. Bueno, pues eso lo pagamos nosotros. Pero hay muchas empresas, aparte de la administración, hay muchas empresas que tienen, por ejemplo, el convenio del metal en Guipúzcoa, pues tiene una PSV. Miles de trabajadores se benefician de esta situación. En otros sitios ya no hay tanto, salvo el convenio del metal de Guipúzcoa, no hay más sitios, convenios que tengan. Pero hay convenios particulares, y en concreto donde yo trabajaba, en la Mercedes, ahí tiene una IPSV también. Y en otras fábricas importantes también, la Michelin, en Vizcaya hay otras empresas, etcétera. Hay mucha gente afectada por las EPSVs. Y no cabe duda que eso es totalmente discriminatorio. Totalmente discriminatorio. Aparte que ya metes la pata privada, metes la vara de la privada en el sistema público de pensiones, con lo cual cada vez vamos a que tu pensión tenga un porcentaje menor en tu pensión, el sistema público, y que poco a poco se vaya de alguna manera pues equiparando a la cantidad que privadamente te estás aportando por esto y las empresas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues el sistema público va a quedar pues medio privatizado. Es un sistema que en Holanda tienen algo parecido. No es exactamente así, pero algo parecido tiene. Y entonces, bueno, pues esta es una de las cosas que él dice que va a tratar de negociar con los agentes sociales, que son los sindicatos, comisiones obreras y UGT, no hay más. Que son ellos mismos, que son ellos mismos, que son ellos Exactamente. mismos. Y la patronal. Bueno, pues esta es otra de las cosas que estamos en contra. No queremos planes privados de pensiones. Bueno, no queremos planes privados de pensiones EPSVs digamos, en las empresas, etcétera, etcétera. Nosotros, oye, el que quiera con su dinero invertirlo o en un Claro. plan de pensiones privado o si lo quiere meter en bolsa o si lo quiere gastarse en viajes por ahí, cada uno que haga lo que quiera, pero que esto esté beneficiado por el Estado o por las entidades públicas, no estamos de acuerdo. Si uno se quiere hacer un plan de pensiones, que se lo haga, pero se lo paga él, no lo pago yo. Claro. No lo pago yo, se lo paga él. Entonces, este es otro de Es los temas que como, tenemos en nuestra o como reivindicación. ocurre en la enseñanza privada, que resulta que no es privada, que está La totalmente, concertada, la famosa concertada. o la concertada. Sí, sí.
Hay una cuestión que quería preguntarte porque siempre llama la atención, es el asunto de cuando tienen que hacer ERES en grandes empresas, en muchas de tipo de bancos, por ejemplo, ahora en el Banco Sabadell, hacen prejubilaciones. Esas prejubilaciones, esos prejubilados, ¿por qué lo autorizan y lo jubilan y no siguen trabajando? Porque no es porque estén enfermos o hayan tenido un accidente laboral, sino que entran en ese mundo de acuerdos, pues beneficiamos a la multinacional prejubilando, o al Banco Sabadell prejubilando a una parte de la plantilla. Todos esos prejubilados entran en los jubilados. No, vamos a ver. Ya en tiempos de Franco creo que prejubilaron en Telefónica a gente muy joven, algo así. ¿Eso cómo es? Porque eso no se entiende muy bien tampoco por parte de la ciudadanía. Vamos a ver, la prejubilación. Todas esas empresas, la mayoría de esas empresas que efectivamente cogen y dicen, bueno, nos sobra tanta cantidad de gente y entonces cogemos y 1.000 trabajadores o 5.000 o los que sean están prejubilados. Está mal utilizado eso de prejubilados. La Claro. mayoría no tienen edad de jubilación, por lo tanto No no es se puede, la palabra es lo que digo que no corresponde. no corresponde. La mayoría de la gente esa no está, igual le pilla alguno, o igual le pilla alguno con 63 años. ¿eh? Sí, sí, algo así. Eso Sí, es, sí. igual alguno le pilla con 63 años. No, pero por Pero, ejemplo, pero en la reestructuración del carbón, pilló gente con 40 y tanto o algo así. efectivamente, y bueno, de la banca, los bancos llevan ya echando a la gente, llamando prejubilaciones con 50 años. O sea, Con 50 años. los acuerdos que llegan ahí son unos acuerdos económicos con los sindicatos también de los bancos o de las empresas estas, y entonces, bueno, les dan unas indemnizaciones. De X millones, les dan unas indemnizaciones, bueno, X millones o X miles de euros, lo que sea. Antes yo me hablaba de cuando las pesetas, entonces, pero bueno, ahora que el euro está más caro, no sé, pues de miles de euros, no sé cuántas, no sé qué indemnización, porque cada sitio les dan, pues depende de qué banco sea y qué fábrica y que esto, bueno, pues les dan una indemnización. Entonces, con esa indemnización, pues se tienen que buscar la vida hasta que llegan a la edad de jubilación, a la edad mínima de jubilación, que serían los 63 años. Y entonces, bueno, pues esto de alguna manera, pues me imagino que los 2 primeros años van al paro, después si depende de la edad que tienen, si tienen 52 años, se pueden acoger al subsidio al subsidio por mayores de 52 años y así alargan la vida hasta que llegan a poder jubilarte con 63 años. Entonces, es una palabra mal utilizada porque no es una prejubilación. La mayoría de ellos no son prejubilados, son gente despedida, que les dan unas indemnizaciones. Les dan unas indemnizaciones, algunos serán muy buenas y otros menos buenas, y otros, como los directivos de los bancos, que se llevan, eso sí que se llevan millones. Eso se llevan millones. Pero los trabajadores normales y corrientes, pues se llevarán, pues, no sé, lo que hayan acordado con los sindicatos. Ahí no lo sé qué cantidades, yo puedo saber de alguna en concreto, pues porque me lo han comentado, pero cada una es un mundo, cada una. Yo creo que las palabras que se utilizan, como diría Orwell, tienen mucha importancia al resto de la sociedad. Y esa palabra de Claro, prejubilado ahí debería reivindicarse que se cambie, que no se llame no, jubilado. son despedidos, correcto, Son son despedidos, que despedidos, llamen despedidos, pero son que no llamen despedidos. prejubilados, porque es que así enfrentan a la sociedad en contra de vuestras asociaciones. Sí, sí. No, de esos de prejubilados no cobran nada de la Claro, jubilación. Hombre, salvo eso aquellos es. que les ha pillado teniendo 63 años, pero que serán los menos. La mayoría tendrán, por lo que decimos, 50 y tantos años, 40 y tantos años, etcétera, etcétera. O sea, y también hay también sus tragedias, porque fíjate que te echen de una fábrica o de una banco, de donde sea, de una mina, pues con 45, 48 años. ¿Quién te coge? Claro. ¿Quién te coge? Sí, Y sí, ha tienes, habido,
tragedia, ¿verdad? Traía tragedias, Tragedia. claro, traía tragedias, Sí, porque no solo... ¿eh? Pero esos no son prejubilados. Prejubilados no Mm, hay ninguna, hay una jubilación anticipada, nada más, que es a los 63 años. mm. No hay prejubilados. O sea, Y esa es luego una hay otra, palabra una palabra mal utilizada muy mal y utilizada utilizada. con toda la mala intención. Yo creo que con toda la mala Muy mal intención de... muy mal utilizada, sí, muy mal Sí. utilizada. Y otra cuestión muy interesante que el amigo ya han comentado es las dificultades tan enormes que ponen para las jubilaciones por incapacidad permanente en muchas labores como en sanidad, educación, de los temas que conozco, eh, la administración. O sea, ponen muchos inconvenientes cuando es evidente que no pueden realizar ya el trabajo que han venido realizando. Y parecen que van persiguiéndote como si estuviese haciendo algo malo, cuando ya no puede. Entonces existe esa jubilación por incapacidad permanente. Y existen equipos de valoración médica que no están en la administración, son externos, pero sí, y luego están y todo ese mundo parece un poco es muy oscuro y Sí, es una. Claro, evidentemente la seguridad social también, bueno, en ese afán de que no quiere gastar y que se ahorra todo lo que puede y eso. más, pues pone muchos inconvenientes y muchas trabas a mucha gente a la hora de concederles una invalidez. ¿Eh? Eso está claro. Tienes que ir casi con la cabeza debajo del brazo Sí, para que tienes digan, que... bueno, vale, ya veo que no puedes trabajar, pero bueno, te quiero decir Sí, que efectivamente hay bastantes restricciones. ¿Eh? Y claro, también después depende también de los equipos de valoración, ¿eh? Depende después si recurres porque no te lo han concedido y tienes un buen abogado y te lo resuelve. Hay muchos factores. Entonces, evidentemente, la seguridad social en principio tiene unos criterios muy restrictivos a la hora de esto, salvo que efectivamente. esos criterios restrictivos, lo que me dicen los compañeros, es que no responden a criterios médicos, por decirlo así, sino a criterios simplemente de economía, del presupuesto que Sí, sí, tenga. sí, sí. Sí, sí, no, efectivamente. Es que llegas a tal deshumanización de toda esta Exacto, situación. eso es una deshumanización. Y entonces todo es números, ¿entiendes? Al final todo es números. Entonces, si me cuadra, pues igual me abro un poco la mano. Si no me cuadra, pues cierro la mano, ¿no? Cierro el puño y no. Sí, sí, es una situación, Sí, pero bueno. yo creo que tenéis un campo de reivindicaciones, bueno, tremenda y muy justa y muy por la dignidad de las personas. Si Y quieres, si quieres te sí, explico un poco la sí, evolución que sí, ha tenido todo esto y un poco sí, los proyectos que tenemos de ahora. exacto. ¿Eh? ¿Eh? Y la lucha en la calle que estáis haciendo y cómo lo hacéis y cómo organizáis, porque eso es interesante, es muy buena idea, sobre todo los lunes, ser persistente en el mismo horario y que no contra viento y marea, porque incluso Sí, sí, contra la con nieve, contra lloviendo, la lluvia, contra el sol y eso llama la atención a los medios de comunicación y eso hace fuerza, como ahora se dice. Sí, mira, Sí. bueno, desde hace 3 años que se empezó, un 15 de enero, bueno, pues Sí. en principio nos concentrábamos en en las plazas, fundamentalmente se hacía delante de los ayuntamientos. ¿Eh? En otros sitios han ido a otros sitios igual más por el pueblo, por la composición o cómo estaba el ayuntamiento, pero bueno, empezamos en ese tipo de movilizaciones. Posteriormente, en diferentes sitios, lo que hemos dicho, oye, para que nos vean mejor, porque si estamos siempre parados en el mismo sitio, no estaría mal hacer manifestaciones. O sea, en vez de estar concentrados en el mismo sitio una hora, pues salimos a hacer un paseo por la ciudad. Y nos ven, nos oyen, y que por lo menos estas cosas se tengan una mayor audiencia que la que puedas tener en un sitio solo.
Eso ha dependido también de los sitios, etcétera, etcétera. Pero bueno, en muchos todavía se sigue estando solamente concentrados sin hacer manifestaciones. En Vitoria hacemos manifestaciones. No todos los lunes, porque algún lunes sí que estamos solamente en la plaza, pues porque hay que explicar si ha habido unas nuevas resultados de las negociaciones de las pensiones y hay que explicar a la gente cómo está la situación, pues dedicamos ese día a explicar a la gente cómo está la situación después de las reuniones que se han tenido con las distintas autoridades, con la reforma, etcétera, etcétera. Y si no, pues cada día además tocamos un punto. Un punto sobre el tema de las pensiones. De lo que estamos hablando ahora nosotros, pues tocamos uno de estos puntos. Y sacamos una hoja. Sacamos toda la semana, sacamos una hoja y se reparte entre todos. Y bueno, pues de mucha aceptación, porque es que muchas veces sacas de menos y te vienen a pedir, oye, la hoja, joder, pues más, pues bueno, la semana siguiente dice, vamos a sacar algo, alguna más, porque si no, no le. Entonces la demanda es tiene mucha demanda. Entonces, esa hoja de alguna manera explica bien a todo el mundo el tema que estamos tratando y por qué se reivindica ese tema. Esto también es bastante importante para que la gente tenga conciencia y que sepa por lo que está en la calle. Entonces es importante que sepa por qué esto, y esto le da bastante asentamiento a las movilizaciones. En Euskadi en concreto y en Navarra, pues hay en Guipúzcoa, si te digo que hay alrededor de unos 40 pueblos, treinta y tantos pueblos que todos los lunes salen los pensionistas. En Vizcaya alrededor de veintitantos pueblos. Hay pueblos muy grandes, hay pueblos que tienen, bueno, se movilizan un montón de gente porque son pueblos, bueno, Baracaldo, por ejemplo, es un pueblo que tiene 200.000 habitantes y por lo tanto hay mucha gente. En Portugalete, en Santurce, en Irún, bueno, en muchos pueblos, pues esto. Y en las 4 capitales lo mismo, tanto en Pamplona como en Donosti, como en Bilbao, como en Vitoria, pues salimos. Entonces, en Vitoria, en Álava se sale en la parte de Ayala, de la zona del Laudio y de Amurrio, y la zona de Agurain y Vitoria. Salimos en cuatro pueblos, por así decirlo. Y en Navarra salen en Pamplona capital y después salen en uno, dos, tres, en otros 6 pueblos en Navarra también. Pueblos grandes, Tudela, por ejemplo, Tafalla, Pamplona, Alsasua y la parte del Baztán, de la parte en Elizondo. Entonces, bueno, en Estella también hacen esto. Entonces, bueno, fíjate la cantidad de pueblos que lunes tras lunes sale periódicamente a las calles. Somos un montón de pensionistas, de miles de pensionistas que salimos todos los lunes a la calle. Y eso tiene su fuerza. Y claro, efectivamente, eso también tiene su repercusión. Y entonces, bueno, pues te llaman, dicen, oye, y se extrañan un poco de que el movimiento ya ha continuado sin. Porque claro, cuando vino la pandemia, no cabe duda que nos estuvieron confinados, pero fuimos los primeros que salimos a la calle a reivindicar, con nuestras medidas, en filas, guardando distancias, pero fuimos los primeros que salimos y dimos un ejemplo a todos los demás sectores sociales para hacer manifestaciones y nos copiaron Muy como hacíamos bien, nosotros las manifestaciones. muy bien hecho, Y, muy bien hecho. y, hombre, no cabe duda que ha bajado algo, por miedo. La gente tenía miedo, claro. Es que la gente mayor éramos los que más caíamos. Entonces la gente, hombre, pues tenía sus precauciones. Ahora estamos empezando otra vez a recuperar a la gente que dejó de venir. Porque, bueno, ya están vacunados, ya es otra cosa, ya, bueno, pues ya vienen con esto. Entonces, pero es muy importante el haber mantenido esto lunes tras lunes. ¿Qué ha pasado en el Estado? Pues en el Estado empezaron bien, pero Comisiones Obreras y UGT se lo cargaron. Se los han cargado. Les trataron de boicotear todo lo que pudieron y más. Y entonces, bueno, pues al final, pues
hubo Y no divisiones podéis, entre y ellos, no, Iñaki, no podéis tener un sindicato porque partidos no podéis tener, pero, y tampoco queréis, pero sindicato, un sindicato de pensionistas No, tampoco fuerte, estamos. No, la forma tampoco. organizativa que tenemos es muy válida y útil además, ¿eh? Y es práctica. Nos organizamos bien, ¿eh? Porque en Euskadi tenemos una coordinación de todos los pueblos y que se junta pues una vez al mes y si hay urgencia se junta antes y ahí se decide y se habla y se comenta qué hacer en el futuro, ¿eh? Es más dinámico, más dinámico, Eso más es. Entonces, práctico. tenemos una coordinación entre los distintos pueblos y esto, es decir, que nos coordinamos y cada mes, por lo menos, hay una reunión de todos los pueblos y las ciudades de Euskal Herria para que, de alguna manera, ver cómo está el movimiento, ver qué hay que tratar, si hay que ir a Madrid, si hay que ir a pedir porque hemos pedido entrevistas con la ministra de Trabajo, hemos pedido entrevista con el escribá nos ha mandado, vamos, ni caso nos ha Y hecho. os hacen Bueno, caso, sí, no, os hacen mucho caso. nos dijo el escribá, nos contestó diciendo que él ahora mismo estaba muy atareado, no tenía tiempo y que cuando tuviera tiempo ya nos llamaría. Al presidente también, a Pedro Sánchez también le hemos solicitado, etcétera, etcétera. También hemos tenido y hemos pedido entrevistas a nivel del gobierno vasco y del gobierno de Navarra también, porque también ellos también tienen su responsabilidad también. Y entonces también hemos querido hablar que tampoco nos han recibido. Nos han recibido grupos parlamentarios, partidos políticos, nos han recibido, también en el Parlamento español. También nos han recibido partidos políticos, pero todavía no hemos podido lograr estar con un ministro al cual le hemos pedido poder hablar con todo esto del Pacto de Toledo, pues decimos, joder, estáis hablando de las cosas de comer nuestras y ahí están hablando gente que no somos nosotros, ¿eh? Y por lo tanto queremos tener una interlocución para que sepáis por lo menos qué es lo que pensamos y por qué lo pensamos. Y entonces, bueno, pues de momento no, pero seguimos insistiendo, porque somos tercos, Sí, ¿eh? Ya ves que llevamos 3 años que sí, hay, hay somos que tercos, insistir, hay que insistir, hay que insistir, insistimos. hay que ser terco. Si los trabajadores hace años hubieran sido así de tercos, no hubiéramos llegado a esta situación. Y bueno, pues Hay, esta, es, hay una cuestión también interesante que es si no tenéis miedo de que algún partido político os utilice para luego engañaros cuando coja poder. pues creemos que es muy difícil que lo pueda Es hacer. difícil, ¿no? Creo que es muy difícil, sí, creo que es muy difícil. No, porque, hombre, nosotros tenemos también nuestra ideología y tenemos nuestras diferentes simpatías por unos u otros partidos, pero bueno, fundamentalmente para nosotros está la lucha de las pensiones, es fundamental. Y en todo caso, a los partidos le vamos con nuestras demandas que están decididas por todos. Están decididas por todos. Y por lo tanto, eso es lo que se lleva a hablar. Y eso es lo que se trata de reivindicar. Y entonces no tenemos ningún tipo de miedo de que intenten, participan en nuestras manifestaciones, no cabe duda, caballería, y nos parece muy bien, y nos parece muy bien además que hagan eco de lo que nosotros decimos y los puedan exponer en el Parlamento. Eso nos parece estupendo. Para eso vamos a hablar con ellos, evidentemente. Y también porque es su función, porque si ellos defienden al pueblo, pues de alguna manera tendrán que hacerse eco de lo que el pueblo les dice, una parte del pueblo, en concreto. Y entonces, me parece muy bien, pero queremos despolitizar todo ese tipo de historias para evitar en todo momento que los partidos quieran manejar esto. Te quiero decir que no lo hemos detectado, ¿eh? O sea, te quiero decir que llevamos 3 años y no lo hemos detectado. Y hemos hablado muchas veces, con diferentes partidos, ¿eh? Y entonces, de todo tipo, hemos estado hablando hasta con el PP, o sea que no, hemos hablado desde el PP hasta Podemos, hasta EH Bildu, hasta el Partido Socialista, todos los partidos nos han recibido y hemos hablado con ellos. De unos hemos tenido unas respuestas y de otros otras respuestas, pero bueno, eso ya queda
a cada uno la situación que se plantea. Y ahora, como te iba diciendo, hemos querido tener también contactos con lo poco que queda por el Estado de asociaciones de pensionistas. Hay algunas que todavía hacen cosas, no igual con la periodicidad de todos los lunes. Hay alguna que sí, no sé si en Móstoles hay una asociación de pensionistas que creo, no me hagas mucho caso, pero creo que suele salir casi todos los lunes, o por lo menos bastantes lunes. Con de Andalucía. Bueno, también ellos al ver que en Euskadi estamos teniendo pues esta constancia y estas historias y tenemos un peso específico importante, pues nos han llamado y nos han querido, oye, pues, ¿cómo lo hacéis? Y, ¿cómo? Y, bueno, y contarnos porque queremos saber cómo. Claro. Bueno, pues ya estamos hablando con ellos y bueno, hemos tratado, hicimos una primera intentona, una acción que se hizo en junio, a mediados de junio, o a primeros de junio, donde se hizo una acción conjunta en todos los sitios. En otros, pues hombre, no cabe duda que donde estábamos más organizados salió mejor y donde estaban pues menos organizados pues salió peor, porque cuesta mucho traer otra vez a la gente a las plazas si lo has dejado, ¿verdad? Y ahora estamos tratando también de hacer alguna cosa conjunta a nivel estatal. Entonces, bueno, pues hablamos con ellos, les decimos nuestras propuestas, a ver si tratamos de consensuar un documento único, unas reivindicaciones únicas y, bueno, y un día en concreto, bueno, pues salir todos a la calle, pues por esto, ¿verdad? Y bueno, ahora te quería comentar un poco porque nosotros Sí. tenemos previsto, a ver si tengo por aquí el calendario que tenemos. Bueno, no sé si está por aquí, sí. Mira, tenemos ahora previsto, primero, el lunes, bueno, nosotros el lunes 20 de septiembre vamos todos los pensionistas de Euskadi, vamos a centrarnos contra la banca. La banca lo que está haciendo con las personas mayores es también de juzgado de guardia. Es decir, hacerles hacer colas en esto a personas que están con bastones, con sillas, y tenerlos ahí esperando con frío en una cola. Oye, es que eso, vamos, es que no tienen ni un mínimo de delicadeza, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino es que encima a la gente mayor, bueno, a la gente mayor, claro, a la gente que tiene no ingresos no superiores a 2.000 euros en la cartilla, les meten comisiones, les suben las comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, como ya hemos hablado con la banca, pues hemos hablado con algunos bancos y algunas cajas o esto de ahorros y tal, les hemos hablado. Les hemos expuesto todas estas cosas. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer algo, mejorar, tal y cual, pero no han hecho nada. Y vamos a seguir insistiendo. Y vamos a denunciarles todo lo que están haciendo, no solamente con los mayores, sino también con toda la ciudadanía, porque eso también está aplicándose a todo el mundo. Pero nos parece que es mucho más sangrante que a la gente mayor le esté tratando como se le está tratando, ¿verdad? Bueno, eso tenemos el 20 de septiembre. Se está preparando un viaje a Bruselas, porque queremos también que en Bruselas se nos escuche. Esto conjuntamente con la gente del Estado que quiera apuntarse. Entonces, se va a ir en unos autobuses y entonces se pretende o se espera a ver si se puede, ¿verdad? Con esto de la pandemia, que cada Estado tiene distintas historias de tal, si podemos parar en París y en París hacer alguna cosa y de París ir a Bruselas. Pero bueno, ahí se está preparando una marcha a Bruselas. Después se quiere el 1 de octubre, vamos a hacer, también eso se hemos planteado también al resto de las asociaciones del Estado, el 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores, ¿no? Entonces, normalmente ese día las instituciones, bueno, pues tratan de darnos de homenajear a la gente mayor y por todo y tal, que sois un ejemplo, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero todo es una cosa folclórica, ¿verdad? Es una cosa que no es. Entonces queremos ese 1 de octubre que sea reivindicativo y que sepan qué es lo que necesitamos las personas mayores. Unas pensiones que sean dignas y suficientes para todo el mundo. Y queremos ese día hacer un día especial.
Después queremos también, el lunes o 18 de octubre, centrarnos contra la reducción de los servicios públicos, ¿verdad? Tanto en la sanidad como en los servicios sociosanitarios, en las residencias, etcétera, etcétera. Bueno, eso también se lo hemos comentado al resto del Estado, pero bueno, ya veremos si tienen o no tienen capacidad, o quieren, o les viene bien, o qué. Y después estamos planteando estamos tratando, ya estamos hablando con los distintos agentes sociales, los sindicatos en Euskadi, que no son Comisiones Obreras y UGT, sino los mayoritarios que hay en Euskadi no son ellos, además, son otros, que son más combativos. Estamos tratando de hacer una jornada de huelga general. Ya sé que en el Estado es más difícil, por teniendo lo que se tiene, pero en Euskadi es posible hacerlo. Y entonces, bueno, estamos hablando ya, se han pronunciado a favor de la huelga general, la mayoría sindical vasca, falta ponerle fecha. Pero estamos en esa idea, donde se va fundamental a reivindicar y a luchar esto por la derogación de las reformas laborales y la derogación de las reformas de las pensiones. Y entonces, bueno, pues esta va a ser un poco digamos, nuestro objetivo principal, que salga esto bien, porque eso sería un buen aldabonazo, pues para todos, porque lo que Sí, se haga sí, aquí también, también va a repercutir. claro, espero que salga bien. Yo creo que va a salir bien y sí, eso es lo que hay que buscar, la unión y cooperación entre los jubilados y los que se van a jubilar, porque es que si empezamos a dividir de esta forma a las personas, pues ganan ellos, ganan los que Evidentemente. quieren privatizarlo todo y quieren quitar el Sí, servicio público desvirtuar el o sistema lo público de pensiones. público o el estado de bienestar en ese sentido. Bueno, Bueno, si quieres pues ya decir, hemos hablado si quieres mucho. decir, sí, si quieres decir algo más o pedir, o No, va, sea, suficiente. Sí, no, lo yo, fundamental ya yo está dicho. diría, yo diría, ¿Eh? yo diría que al resto de las asociaciones de pensionistas, si no hay en los pueblos del sur de España o del centro o del norte, que se hagan y que se unan y que aprendan de vosotros y que sigan luchando con ánimo para mantener por lo menos la dignidad de las personas, también las personas mayores. Porque Ojalá, ojalá. si se mantienen las personas mayores, también se mantiene la dignidad en el resto de personas. ¿Vale? Evidentemente, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Iñaki. Nada, y Y a vosotros por ahora darme no te voz. vayas. No, claro que sí, estamos para eso. No te vayas porque vamos a quitar la grabación y ahora seguimos, te comento algo en privado. Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias A y vosotros, suerte. a vosotros.